Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, empezamos el año 2023. Feliz año. Y empezamos con Alexandra Juanas, que es DPO en el grupo Más Móvil y abogada especializada en privacidad, derecho de las nuevas tecnologías y derecho administrativo. También es profesora en el máster universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid. Con Alexandra vamos a hablar de los pormenores del interés legítimo, ahora que se vislumbra, aunque muchos llevan tiempo vislumbrando esto, como la base legal más alineada con los principios de privacidad desde el diseño. Y veremos además cómo se podría encajar en la práctica diaria de marketing digital a la vista de los cambios que se avecinan a corto plazo. Empezamos. Alexandra, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, Sergio. Un placer. Mira, hoy vamos a hablar del interés legítimo. Esto es lo que es el plan, por lo menos. ¿Y qué es, no? Porque hay gente que hace un test, hay gente que tiene un concepto más genérico. ¿Tú por dónde lo llevarías como introducción al interés legítimo? A ver, como introducción al interés legítimo, es una base de legitimación de las previstas en el artículo 6 del reglamento. Hasta ahí todo ok. Dentro de las bases de legitimación previstas en el reglamento no hay ninguna que prevalezca sobre otra, aunque a veces tengamos la sensación de que el consentimiento es como el rey, pero no lo es, realmente tiene el mismo nivel que el resto. Entonces ahí tenemos el interés legítimo. ¿Qué pasa? Que pese a que ninguna prevalece sobre las otras, sí que es cierto que si decides utilizar una, no puedes coger el recambio otra. Como por ejemplo al principio decían, bueno, yo utilizo el consentimiento, pero si no me lo dan, bueno, tengo interés legítimo. No, eso no está permitido, eso está claro y sentado desde antes de la aplicación del Reglamento de Protección de Datos. Con lo cual, si decidimos optar por el interés legítimo como base de legitimación, tiene una particularidad, que es que hay que analizarlo y hay que hacer un test y hay que ver si el interés legítimo es o no la base de legitimación adecuada para llevar a cabo el tratamiento. Y ese test, pues bueno, tiene varias partes. El test de proporcionalidad, básicamente, en el que se tiene que poner en una balanza varios elementos. El primero es que tienes que analizar la finalidad del tratamiento, para qué quieres llevar a cabo el tratamiento de datos que se va a basar en ese interés legítimo, si ese tratamiento realmente es necesario o no, en el sentido de que, y esto pasa mucho, podrías llegar al mismo resultado sin tratar datos o sin tratar tantos datos, y eso tiene que formar parte. Y lo último que tienes que analizar es la proporcionalidad del tratamiento. En una balanza tienes los derechos y libertades del interesado y en el otro lado pues tienes el interés de la empresa responsable del tratamiento, bueno, empresa o responsable del tratamiento así en general, que lo va a llevar a cabo y que puede ser un interés comercial o puede ser un interés de otra naturaleza. Y tienes que tener en cuenta no solamente eso, sino que también tienes que tener en cuenta si se puede oponer el interesado, si se pueden ejercitar derechos o la propia expectativa de que se lleve a cabo ese tratamiento de datos. Muy bien, muy bien. Mira, un ejemplo, por poner un ejemplo así de partida de cómo desplegar ese test. La ICO británica, que suele ser muy práctica con ejemplos y tal en sus guías, porque aquí nos quedamos, claro, nos quedamos en la opinión aquella, ¿no? No ha habido nada más, ¿no? De 2014. De 2014, cuando era todavía Grupo el 29. Mm. Y claro, esas directrices sí que se fueron actualizando en varios sitios, cada agencia hace sus recomendaciones y tal, pero en uno de los ejemplos que daba la ICO, que está muy bien para ilustrarlo, el test, ponía esto de cómo pedir los datos de contacto de familiares para casos de emergencia a un empleado. Claro, oye, te puede pasar algo en el trabajo. Yo necesito llamar a alguien, ¿sabes? Pero tengo que tratar el teléfono o el email de tu marido, de tu mujer o de tus hijos. Y no es práctico perseguirles, buscarles, ¿no? Pedirles a ellos consentimiento. Consentimiento es muy complicado ahí.
Claro, entonces hay un interés legítimo, quiero proteger tu seguridad y poder avisar rápido si hay una emergencia. Entonces yo tengo ahí un interés que puedo demostrar. Sé que no hay una forma más fácil de hacerlo o más práctica de hacerlo que pedirte a ti los datos de contacto de tu familia y puedo introducir salvaguardas y siempre que la gente pueda salir de ahí, ¿no? Es un ejemplo que suelen dar. No sé si tienes alguno más fácil para ilustrarlo ahí fuera, ¿no? Ejemplo de interés legítimo. Hombre, Fraude. el fraude, es que te iba a decir eso, el fraude es yo creo que el interés legítimo por excelencia. Y yo creo que mucha gente, y aquí el tema de la expectativa, no sé yo hasta qué punto se podría salvar, porque, por ejemplo, nosotros como empresa de telecomunicaciones tratamos muchísima información con fines exclusivamente de prevención del fraude. Y es que si no hiciéramos ese tratamiento, nuestros clientes, incluso no clientes, podrían verse perjudicados de una forma que es realmente complicada. Además, que el fraude se está incrementando muchísimo últimamente en el sector de las telecomunicaciones, que somos un medio por el cual los malos están intentando pues, estafar, sacar dinero y perjudicar a las personas. Si nuestro departamento de fraude no pudiera tratar la información que trata actualmente, y lo hacen en base a interés legítimo, y creo que no hay un interés legítimo, por lo menos para nosotros, como por el tipo de empresa que somos. Es que se podrían verse perjudicados muchos más los derechos y libertades de las personas que si no hiciéramos el tratamiento. Por lo cual, aquí estaría justificado completamente, yo creo que no hay duda, pero aquí uno de los elementos que te había comentado al principio, que es la expectativa, creo que no existe, aunque nosotros lo informamos en las políticas de privacidad, como no puede ser de otra forma, qué hacemos con los datos y cómo se tratan con fines de fraude. Claro, claro, claro. Y ahí entonces te metes en una arena muy interesante, que es la de la expectativa, ¿verdad? ¿Dónde Sí. está el límite de la expectativa? Porque esto sí que es súper interesante. Acercándonos a ese umbral de la expectativa, también en el propio reglamento, en el exponendo 47, creo que es, se habla del interés legítimo en el contexto de marketing directo, que es una Sí. cosa que estos días es muy delicado, porque al final, ¿quién está haciendo marketing directo cuando además hay un solapamiento con lo que en España es el SSI, ¿no? Con lo que ahora se actualizó con el reglamento, pero que en su día teníamos bajo la directiva de comercio electrónico, ¿no? Entonces, si tenemos lo que era, estoy pensando en el tema de anti-spam, ¿no? Por ejemplo, enviar comunicaciones electrónicas por correo electrónico cuando ya eres un cliente previo de la empresa, como ya has comprado antes, tiene sentido que envíes una promoción nueva. Y en el reglamento, en el RGPD, sí que se menciona esta idea, ¿no? De que en el contexto de marketing directo, pues puede haber un interés legítimo. En las guías de la ICO utilizan ese ejemplo también para decirte, bueno, tiene sentido que cuando tú compras algo, se aduzca el interés legítimo para enviarte comunicaciones comerciales subsiguientes de productos parecidos, que al final va muy solapado, muy parecido a esto de la LSSI. Y además, si además incluyes un checkbox que permite pues que no, oye, no, no lo hagas. Es decir, haces un opt-out en vez de un opt-in, con lo cual creas una salvaguarda adicional, pero te amparas no en consentimiento, que exigiría, obviamente, no el opt-in en vez del opt-out, sino en interés legítimo y facilitas el opt-out como salvaguarda adicional. Entonces, ahí es una expectativa que parece que la normativa ya la contempla, pero ahora entramos en el mundo más peliagudo del marketing digital, ¿verdad? Que tú y yo hemos tenido nuestra conversación previa al respecto, y es, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Dónde está la línea de las expectativas? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo defines tú lo que crees que la gente consideraría parte natural de un proceso y, por tanto, imposible de prestar ese servicio o ¿no? esa aplicación digital o lo que sea sin facilitar esa información? Eso es una duda que es bastante recurrente en ámbito de marketing. Los departamentos de marketing siempre te preguntan, gracias a Dios siempre preguntan, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y hay que intentar abstraerse un poco y ser objetivo a la hora de hacer este análisis. ¿Qué pasa? Pues que al menos yo
hay veces en las que yo no soy lo suficientemente objetiva, no te voy a engañar. Entonces, la expectativa en estos casos, sobre todo en el ámbito del marketing digital, creo que es muy importante. Lo que puede esperar una persona cuando es cliente de ti como empresa que le está prestando servicios y que obviamente queremos promocionar nuevas tarifas, nuevas funcionalidades, nuevos algo y que queremos que nuestros clientes se beneficien de ello, porque muchas veces sí que hay un beneficio, pues porque se mejora una oferta, porque sacamos a lo mejor un servicio que pueda ser de su interés y que realmente tú dices, pues aquí sí que veo que puede haber un interés legítimo. Lo que intentamos siempre es ceñirnos mucho al artículo 21 de la LSSI y yendo ahí siempre vamos sobre seguro, pero cuando se intenta hacer algo que sea un poquito más o que esté ahí un poquito gris, lo que nosotros encontramos que es más útil es preguntar, pero no preguntar entre nosotros, sino family and friends. Preguntar, además mi sector se presta mucho. Y además intento que no sea nadie del sector del dato, también te lo digo, importante, porque Muy si hablamos del importante. sector del dato, ya ahí podemos tener otras discusiones muy interesantes, por cierto, pero que no me valdrían para mi análisis, que es, yo intento buscar siempre a alguien que no tenga conocimientos. Le pregunto mucho a mi familia, la única que se dedica al mundo del dato soy yo, aunque ya están un poquito todos un poco advertidos de algunas cosas, Demasiada amigos que no cena de tengan que ver con el Navidad ahí. sector, efectivamente. O intento preguntar a amigos que sé que no tienen nada que ver con esto y que me den su opinión y a veces pues dices, pues esto yo que pensaba que estaba como muy presupuesto, pues no lo está. Y es muy válido y lo tienes que interiorizar y luego trasladar al análisis también. Claro, es como si hubiera un nuevo tipo de estudio de usabilidad, ¿verdad? Estudio de Sí, usuario, donde llevas al usuario en vez de a la cabina para ver cómo navega una web, para ver qué expectativas tiene de lo que pasará con su dato y por tanto saber si ese tratamiento es parte natural del proceso y entienden que si no lo haces, que es que no va a haber tal servicio. claro, que no van a recibir o que no les vas a informar de, oye, que tengo una mejor tarifa o que te doy más gigas o cualquier cosa. Claro. Pero es increíble porque los resultados de estas preguntas que llevan a conversaciones extremadamente interesantes a veces son sorprendentes porque dicen, ¿qué datos? Pero si, ¿qué datos vas a tratar o qué pretendes hacer? Y dices, es que no, claro, les falta todo el conocimiento que yo tengo y que yo lidio todos los días y lo tienes que explicar desde el principio y te das cuenta de que lo que es nuestra realidad, tuya y mía, por ejemplo, no es la del común de los usuarios. Claro, claro. Y esto me iba a conectarlo con dos cosas. Una conversación que siempre me acuerdo en este contexto con Jorge García Herrero hace ya, no sé si ya habrán pasado 2 años, acerca de la idea de que el interés legítimo es la base más alineada con los principios de privacidad del diseño, en la medida en la que es lo que, digamos que fluye de forma natural del servicio que se presta, ¿no? O al menos pongo yo esa coletilla. Y la otra es, ¿esto cómo se puede ahora alinear con lo que nos está pasando con las cookies y con lo que ahora parece ser que sí que es interés legítimo en el uso de cookies analíticas, si me explico, ¿no? Que es como en el reglamento e-privacy borrador, porque parece que esto nunca verá la luz después de todas las No. versiones, esta es la historia de nunca acabar. Pero bueno, ya desde hace ya, no sé, ya 1 año y medio o 2 años, existe esta excepción en ese artículo 8.1d para que las cookies analíticas, donde tratan información en agregado muy en la línea de lo que la CNIL francesa asoció a cookies exentas de consentimiento, a pesar de que no existía esa exención, ¿no? En ePrivacy. Pero ahora sí, ¿no? Parece que en el reglamento, para las cookies analíticas tratadas en agregado a nivel estadístico y tal, no haría falta consentimiento, por fin, y parece que eso está alineado con esta idea de que ahí hay un interés legítimo. Oye, quiero mejorar un producto digital, un proceso digital, y es que no puedo mejorar el proceso y la interacción de la gente, de la audiencia con ello, si no mido mínimamente. Y que por fin eso fluyera de forma natural del uso del producto. Pero ¿eso es una expectativa de la gente? ¿Que un producto digital necesita ser medido para mejorarse? Yo creo que a estas alturas de la película, yo creo que ya sí.
Muy bien. Pero claro, te vuelvo a contestar. Desde mi punto de vista, que lo veo todo el rato y que estoy trabajando con ello. Si tú le preguntas a lo mejor a un usuario digital que no tiene conocimientos tuyos, como los tuyos los míos, a lo mejor dice, pero qué datos, si yo no te estoy dando ningún dato y no es consciente que se está llevando a cabo un tratamiento de protección de datos. Y coincido en lo que comentabas de Jorge, que te había comentado Jorge, y te lo voy a desarrollar un poquito. Con las cookies en concreto. Si nos despojamos de todo el conocimiento y de todos los borradores de e-privacy con consentimiento con interés legítimo y nos vamos a una ponderación Monday-Lironda, Privacy by Design de manual. Finalidad del tratamiento. Tú quieres entender cómo la gente interactúa con tu página web. Clarísimo. Necesidad del tratamiento. Es que si yo no mido la IP de dónde me vienen y no sé que es un identificador único para que sean usuarios únicos y que yo los pueda medir correctamente, con lo cual está clara que es necesario. Mido por otro lado, ya me voy a la proporcionalidad y digo, vale, ¿qué datos, qué injerencia en los derechos y libertades de las personas hay? Estoy viendo la IP porque quiero saber el origen, ni tan siquiera puedes identificar a la persona porque no dispones de ese dato, porque eso solamente lo tienen las operadoras que asignan a IP. O sea, ahí para ti es nadie, es un numerito, le has asignado un identificador único para saber que es esa única persona y dices, vale, la injerencia es muy pequeña, ¿cuál es mi interés legítimo? Que no hay que confundirlo con la finalidad. Mi interés es el que tú has comentado, mejorar los productos, servicios y mejorar pues mi página web y a lo mejor, yo qué sé, si tengo muchas visitas de México, a lo mejor tengo que abrir un mercado en México, yo qué sé. Y luego dices, oposición, facilísimo, tenemos el banner. Derechos, facilísimo, tenemos también los mecanismos que nos permiten ahora activar y desactivar cookies. Y la expectativa, que es lo que tú me preguntabas. Pues mira, yo creo que después de 1000 años ya poniendo primera capa, segunda capa, yo creo que sí que existe una expectativa de que alguna cookie, alguna cosita sí que vas a introducir. Con lo cual, desde mi punto de vista, e hilándolo con lo que comentabas, yo creo que saldría la ponderación, desde mi Muy punto de bien, me vista. parece muy buen análisis. Incluso todavía se puede llegar más, porque podrías hacer lo que ya lleva Google un tiempo haciendo, de traducir la IP a geoubicación, ¿verdad? Y luego tirar la IP, ni siquiera guardarla ni nada. Es verdad. E incluso ese test es más convincente que el consentimiento. Porque en este caso, ¿qué pasa con el consentimiento informado? Bueno, informado. ¿Cómo lo ves? Informado, pues yo veo que los consentimientos que están recabando, es mi punto de vista completamente personal, los consentimientos que actualmente se están dando en materia de cookies no son realmente consentimientos informados. Y te lo argumento. Punto uno, la gente no sabe en su mayoría lo que son las cookies. No hay más que ver los últimos análisis o los últimos estudios que han salido. Ahora no recuerdo el nombre, 101, no recuerdo ahora. Sí, Flat 101 Eso, y Didomi de esos cookies, dos, aceptación, esos sí. dos que no recordaba los nombres. En ambos queda claro que la gente no sabe primero lo que son las cookies. No saben para qué sirven las cookies. Y creo que no mencionaban cuánta gente se había leído una política de cookies ni nada de las segundas capas de información que estamos ofreciendo a todas las empresas que tenemos páginas web. Con lo cual, aceptan como en automático, acepto, porque parten de premisas equivocadas. Unos se pueden pensar que si no la página web no funciona, otros se pueden pensar que si no acepto no voy a entrar, otros simplemente aceptan porque ellos lo que quieren es el contenido, ¿no? Ellos Claro. pasan en canoa Bueno, qué sorpresa, de... ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Que la gente, ¿verdad? Pase por ahí para hacer lo que ha venido a hacer. Uh-huh. Y que nadie entienda lo que es una cookie. Obviamente, si preguntas a tu madre, a tu abuela, ¿quién sabe lo que es una cookie? Entonces, es verdad, la información ahí, pues es obvio, ¿no? Que no, nunca puede ser completa, a menos que hables con alguien que trabaje en la industria. Y el consentimiento, no, también, mira, justamente en ese estudio es Didomi, entiendo, ¿no? La que a partir de sus faldones de consentimiento,
que cuando rechazar todas las cookies estaba al mismo nivel en la primera capa que aceptar todas, como ahora Francia impone después de la Sí, multa de enorme el hace otro día nada. a Microsoft hace 2 semanas por no estar en la misma capa, en primera capa, que si lo haces, todavía aún así, la aceptación era muy poco inferior a segunda capa, a esconder en segunda capa, rechazar, y que aun estando rechazar todas con aceptar todas, la gente aceptaba en un 74% o algo así. En toda mi experiencia nunca he visto esto. La gente, si ofreces aceptar contra rechazar, la mayor parte de la Acepta, gente, acepta, acepta, acepta y eso es, por lo menos yo, a los que veo navegar in situ, que pueden ser, por ejemplo, mi padre, mi madre, le dan a aceptan. aceptar todas y les digo, ¿pero qué haces? Pero cuando tienen aceptar contra rechazar, Ellos siempre, no sé por qué, tienden a más aceptar, porque es como que ¿qué digo, ¿pero por qué confianza? las ¿Qué has nivel de aceptado? No, confianza? pero porque les digo, ¿por qué las has aceptado? Y dice, yo qué sé, hija, lo he aceptado. Por Ya ahorrar está. molestias, porque han sufrido Sí, tanto. Yo lo que he visto en mi experiencia es que entre aceptar y rechazar, la gente rechaza. Que si no sabes ante la duda, rechaza. Y en los informes que ha habido de varias universidades, abrumadoramente, cuando había una opción de verdad limpia, la gente ante lo desconocido preferían rechazarlo, ¿sabes? Es verdad que estamos tan maltratados, a lo mejor en España. sí, pero yo creo que depende de la persona, porque, por ejemplo, si me preguntas a mí o yo estoy Sí, o a lo mejor estoy navegando con alguien más, pues un sí, compañero sí, de mi equipo, ellos rechazan. Pero si yo me voy y reviso a lo mejor con mi hermana que no se dedica a esto o con gente muy cercana a mí que no se dedica a esto, sí. tienden más a aceptar que a rechazar. Qué curioso, qué curioso. Pero te digo, los estudios que ha habido, pero incluso un 11% de gente que aceptaba, entre aceptar y rechazar, en los o menos, en Dinamarca y en... Pero es verdad que Spain is different. Y Claro, España ha sido sometida a mucho vapuleo, porque aquí se ha escondido en segunda capa el rechazado durante mucho tiempo, porque la y sigue. agencia, claro, la agencia lo tiene en las directrices. En el último informe, de hecho, cuando empezó a salir todo lo de Francia, Sí, estuve revisando la guía de la agencia por digo, Jolín, a ver si, a ver sigue ahí, cómo. sigue ahí. Y sigue ahí, efectivamente. Creo que es la página 19, creo que me la aprendiste de Joder. memoria. Digo, esto sigue aquí y me sigue permitiendo tener que rechazar todas en la segunda capa. Y en Francia lo mismo son, ¿cuánto ha sido? 60 Ha millones de sido una euros de burrada multa. y se hace nada a Microsoft y realmente digo, estas discrepancias a mí, como DPO, a mí me da bastante inseguridad jurídica. Claro, claro, es terrible. Y además, sabiendo que ePrivacy, justamente, como no está armonizado, además la CNIL puede, lo que dice la CNIL en el preámbulo de la multa, dice, bueno, como es ePrivacy, no tengo que ir a One Stop Shop, no tengo por qué Claro. pasar por Irlanda y remitírselo a la DPC. Y yo Ujú. pongo multas directamente aprovechando que no está armonizado y que no funciona el One Stop Shop. A cualquier empresa multinacional le tiene que dar pánico ePrivacy hasta que no se Claro. armonice. Claro. Mm. En este caso, de momento, nosotros tenemos suerte porque solamente estamos a nivel nacional Ah, y las guías de la agencia para nosotros son actualmente nuestras, vamos, las guías que estamos aplicando, pero para las empresas multinacionales, los departamentos de privacy tienen que tener un tremendo berenjenal. claro. Y te quería preguntar otra cosa, que es la ventaja que tiene, ya siguiendo interés legítimo, tiene otra ventaja, ¿no? Que es la de no tener portabilidad, ¿no? La portabilidad en este mundo, cuando hay consentimiento, ¿cómo no te enfrentas a ello, ¿no? La portabilidad que deriva de consentimiento o de contrato en el mundo digital, donde se genera tanto dato líquido, tanto pequeño evento y tan efímero. Ujú. Y no eres Google. Y no eres Google y no tienes a la gente logueada. Eso es, eso es. Entonces, es tremendo, con lo cual interés legítimo también nos da esa ventaja, que no tenemos que pasar por esa locura de dar a la gente una descarga de todo el archivo, ¿no? Pero incluso siendo consentimiento, tengo mis serias dudas de que una persona se pudiera identificar de forma tal que pudiera acreditar que ese pequeño dato que estás tratando, que hemos hablado que es la IP y que es a lo mejor algún identificador único, que él es el interesado. Con lo cual el artículo 12, desde mi punto de vista, podría dar una herramienta para denegarlo en base a que tú no puedes identificar al interesado. Ujú.
desde mi punto de vista. Claro, claro, porque tienes que pedir el DNI para descargar un dato mucho más liviano. Y tú no tienes el DNI ni tan siquiera tienes el nombre de la persona, tienes Ya, unos datos que no sabes muy bien de quién son, con lo cual es muy complicado sí. identificar al interesado. Y en el caso de que lo fuera, también tengo mis serias dudas de que se pudiera proporcionar el dato sin incurrir en unos costes exacerbados, porque tendrías Sí, que buscarlo dentro de un montón de logs y de texto plano y a lo mejor no lo puedes desligar de información que ya tienes agregada. Desde mi punto de vista es muy complicado el derecho de portabilidad. es tremendo, claro. Vale, pues entonces, llevándolo al mundo ya de la arena de la percepción social y la concienciación social, digamos que hay un dilema de fondo, ¿no? Que es el de la pelea entre esta autonomía de la voluntad, de darle a la gente, ¿verdad? Más control, más transparencia, y enfrentarlo a la tutela, ¿no? A una tutela mayor, donde en áreas muy concretas asumamos que la autonomía no vale porque nadie entiende nada, y entonces pues hay que tutelar porque la gente sin más tiene que dejarse caer en los brazos de un marco regulatorio que les va a proteger, no importa qué pase. ¿Cómo ves ese dilema, no? Que la gente está capacitada para tomar decisiones en el mundo de la privacidad, en el entorno digital. Hay demasiada alarma. ¿Cuál es tu experiencia en este ámbito de dilema social, por ponerlo así? A ver, mi experiencia. Mi experiencia es que el interesado, el usuario medio, carece de conocimientos suficientes para entender todo lo que le queremos explicar en las políticas de privacidad. También considero que existe mucha alarma social propiciada por cómo se enfocan las noticias en el mundo de la privacidad por parte de la prensa, que es lo que al final le llega más al interesado. Y te voy a poner un ejemplo personal, que es que hace unos años cambiamos la política de privacidad de todas las marcas del grupo. Y claro, a mí me preocupaba muchísimo que todo se entendiera correctamente, cumplir meticulosamente con el artículo 13, que estuviera todo perfectamente explicado, que la gente entendiera lo que hacíamos con sus datos. Y lo que empecé a recibir fue correos en el buzón de DPO de gente que me escribía, no quiero que vendas mis datos. Y, y yo decía, pero sí, y yo me quedaba pensativa, digo, pero si no se pone que vendamos datos, no lo hacemos realmente. Y de hecho, introdujimos una tabla explicando todas las cesiones que tenemos que hacer, la mayoría pues por obligación legal o porque nos lo pide el propio interesado. O sea que en telecomunicaciones tenemos todo eso súper restringido, muchísimo. Y yo contestaba, discúlpeme, creo que, por favor, le invito a que se las vuelva a leer, no vendemos datos, le copiaba la tabla, copiar, pegar, para que estas son las sesiones que llevábamos a cabo con la base de legitimación, por favor, si tiene alguna duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y yo ahí me di cuenta, porque antes yo trabajaba en despacho y este contacto con el receptor de la información no la tenía tan directa. Pero al trabajar en una empresa y ponerme yo a ver el buzón personalmente, me di cuenta de que la gente malinterpreta cuando tú dices que vas a cambiar la política de privacidad y te pide cosas que tú nunca has informado, que tú no haces. Y no, yo en ese momento Claro, estaba un poco perdida, digo, ¿por qué entienden esto? es terrible y ya te has metido en un fango tremendo, porque en la pelea con el consumidor es un fango puede ser muy desagradable, porque la distancia cognitiva es muy fuerte. La gente a lo mejor, digamos que se enfrentan varias realidades ahí. Una de ellas es la percepción de que tu dato vale dinero y de que te están robando porque tu dato tiene algún tipo de valor monetario. Yo creo que ahí se ha propagado un mensaje muy peligroso de que Mm. los datos de alguna manera valen dinero y por tanto te roban cuando te los cogen y habría que pagar a la gente por ellos. Lo llevo diciendo desde el principio, me parece terrible, terrible que un derecho fundamental pueda tener un precio en un mercado. Es descabellado, desde mi punto de vista es descabellado. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Entonces sigue habiendo una percepción de que no me lo roban, por tanto, que me paguen lo que me deben. Por lo tanto, ya no es un tema de privacidad, sino que la gente que está asumiendo digamos, ese punto de partida mental, ese mindset, por ponerlo así, está
pensando más en la pérdida del beneficio asociado. Por tanto, me estás robando. No es estás perjudicando mis derechos futuros, mi privacidad, etcétera. Me estás robando. Otra es, que puedo entender un poco más, es como cambias la política de privacidad, probablemente será a tu favor porque no me fío de las corporaciones y todo lo que hacen Mm, será, ¿no?, para pues, amasar más información, y percibo una amenaza no tanto en cuanto a privacidad, porque a lo mejor no lo he entendido bien, sino que percibo como consumidor una amenaza a mi tiempo. Es decir, como es una operadora, me van a acabar llamando a mediodía y entonces va a ser terrible porque ya percibo la intrusión como una intrusión a mi tiempo, una molestia, una intrusión a mi conveniencia. Entonces hay mucha gente que lo ve así, sí, ¿sabes? completamente de acuerdo. En este caso particular, yo creo que era más no por la pérdida económica, sino porque la percepción que tiene la gente es que las corporaciones somos malvadas y que utilizamos los datos de forma maligna. De hecho, hay algunos ejercicios de derechos que te das cuenta de que la gente no entiende muy bien que tienen un contrato contigo, que tú le prestas un servicio, que tratas los datos para prestar ese servicio y ya está. Y que si no quieren que le impactemos de ninguna vía, lo pueden hacer, tienen su panel para aceptar o rechazar, y que lo pueden hacer desde su propio teléfono en la aplicación sin ningún tipo de interacción con nadie. Pero hay personas que perciben que siempre tenemos como algún tratamiento oscuro por ahí que no estamos informando, que ni mucho, por lo menos nosotros nada que ver, y que la gente cada vez está más preocupada por su privacidad. Y en el fondo, como profesional que me dedico a esto hace muchos años, es una sensación buena porque dices, la gente se preocupa de sus datos, no los regalan libremente, pero también ves que tienen ideas preconcebidas y equivocadas que no sé muy bien de dónde las pueden sacar. Entonces, sí que noto muchísima más, particularmente en el ejercicio de derechos, en el número de ejercicios de derechos que recibimos muchísimos. Veo que hay mucha sensibilización, pero muchas veces está mal enfocada, porque parten de premisas que no son las correctas. Entonces, volviendo a tu pregunta, a la inicial, la autonomía está fenomenal siempre y cuando se disponga de todas las herramientas y de toda la información, y que el hecho de tutelar más también yo creo que tiene que ver por el mal uso o los usos oscuros que sí que hacen otras empresas, y que es ahí donde yo creo que está el problema y que nos lo trasladan a todos. Se Sí. oyen, están perfilando sin consentimiento esta empresa o esta otra, y estas sanciones que Sí, estamos viendo súper millonarias sí. últimamente. Sí, en juegos online la gente está instalándose Ujú. juegos, los niños instalan juegos en móviles, juegos que Sí, directamente hacen piratadas brutales que la gente no está percibiendo, donde se están, realmente hay mercadeo literal de de datos. datos, ahí Donde sí que lo hay. exacto. Eh, También está pasando que toda esa concienciación que aparece por algunos lados, o incluso se manipula a nivel comercial, ¿no? En el mundo Apple ha habido mucho, lo que yo creo, mucha hipocresía y tal, pero luego resulta que, por supuesto, felizmente, cuando alguien le ofrece un servicio que quiere, pasará por encima de todas las barreras, saltará por encima de todas las políticas de privacidad, todo lo que diga de transferir datos a donde sea, como si hay que enviarlos a Marte. Si quieres usar Instagram o quieres usar WhatsApp, la gente va a Efectivamente. aceptar. Efectivamente, de hecho, estuve buscando ayer el número de usuarios que tenía Instagram, que es una de las empresas, Meta es una de las empresas que más sanciones está teniendo, pues por este tipo de cosas. Y en Reino Unido tienen 31 millones, casi 32 millones de usuarios en 2022, pero es que Alemania tiene casi 30 millones de usuarios. O sea, es Mm, una burrada. Y en España, que también encontré el dato, casi 23 millones de es una usuarios que han locura. aceptado que sus datos pues, sean tratados con fines comerciales, que se les Sí. perfile, que se les deje de perfilar, que se les ofrezcan información relevante. Pero también creo que también sería muy interesante escuchar el punto de vista de Meta. Claro. Mm. Ahí lo dejo. Aquí siempre Bueno, hay dos partes. eso para otro día tenemos pendiente el episodio al respecto del tema de la base contractual y tal, que seguro que dará para mucho, ¿no? Sí, Pero bueno, pero entre tanto, esta es muy buena perspectiva. Sí que, digamos que la comprensión de la privacidad como algo que afecta a tu futuro, la visión a largo plazo de la privacidad, de que
Yo creo que ahí es donde veo que a corto plazo mucha gente siente la tensión de que su dato vuele a alguien que te puede llamar, a alguien que te puede enviar un email, y esa predicción cortoplacista veo que es muy inferior la amenaza a lo que parece, porque al final, justo, ¿no? Te aterrorizan corporaciones con lo que pueden hacer con tus datos cuando todos conocemos por dentro las empresas y los equipos de datos. Hemos trabajado con muchos equipos de analytics y de datos, y al final la gente está a tope, muy liados con lo que tienen encima de la mesa. Las empresas están mucho menos capacitadas para obtener insights y para hacer espionaje y para deduplicar y encontrar al individuo de lo que la gente piensa. No existe esa capacidad. La gente está muy maniatada y aparte de pocas capacidades, herramientas que no están bien integradas, en la realidad de la empresa es mucho más dura, mucho más triste en cuanto a capacidad de obtener insights o de espiar. Y sin embargo, sí que creo que menospreciamos el impacto a largo plazo, porque el dato que queda recabado hoy, a lo mejor hoy nadie puede hacer nada con ello, pero tú no sabes lo que podrá hacerse mañana. No tienes ni idea de que el dato que está ya ahí, si no tiene un periodo de retención claro, si está fluyendo a terceras partes que no controlas, hoy no sabes qué pasa, pero mañana sí va a impactar en tus decisiones futuras, en tus opciones, en las de tu familia. Eso realmente me preocupa, pero me preocupa más como madre, por ejemplo. Claro, Como madre y como persona que veo a la juventud cómo utiliza las redes sociales. claro. Las utilizan de forma muy despreocupada y tú no sabes cómo te puede afectar ese vídeo que tú subiste a TikTok bailando cualquier cosa dentro de 10 años cuando quieras optar a lo mejor a un puesto de trabajo que requiera de una rigurosidad, una falta de tacha, falta de... Tú no Claro, ¿qué dice sabes si de eso te ti? ¿Qué puede dice de ti afectar, un baile claro. cuando dentro de Un 10 baile años que se has puede hecho analizar? que has hecho hace 10 años, cuando a lo mejor estabas en pleno pavo, no sabes si te puede afectar en el futuro. Y creo que en eso hay muy poca conciencia, sobre todo de las juventudes, de las personas más jóvenes. Y también lo veo aquí ya como madre, que a veces se exponen niños en redes sociales y tú tampoco sabes cómo puede afectar eso al niño. A lo mejor el niño cuando es más mayor es consciente y dice, pero ¿por qué me has puesto en esta foto que salgo en la bañera? Eh, ¿O por qué me has puesto aquí bailando despechada de Rosalía cuando esto ahora lo encuentro vergonzoso? Y que el niño te pueda echar en cara, decir, oye, ¿qué hiciste? Que soy yo, que es mi imagen, ¿por qué me expusiste? Eso a mí Claro, me preocupa también. sí, sí, sí. Bueno, pues una última pregunta, Alexandra, que es en la organización. ¿Te ves persiguiendo a la gente con el látigo detrás de los departamentos, formándoles más? ¿Crees que permea a través de la organización la cultura de privacidad desde el diseño, que la gente hace el esfuerzo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Vas montando, vas metiendo pequeños espías y pequeños emisarios en los equipos de producto para garantizar que se te escucha o vas detrás a posteriori? ¿Cómo consigues el equilibrio, ¿no? Entre ser, ¿no?, proactivo o reactiva? Yo me considero súper afortunada. Tengo que decirlo, me considero afortunada porque la figura del DPO es muy respaldada por la dirección y por asesoría jurídica, y todos los departamentos están muy concienciados de la importancia que tienen los datos. ¿Que hay que sacar el látigo? Pocas veces, y no soy partidaria. Y además que una cosa que Jolín se ha conseguido con mucho trabajo de todo el equipo es que la gente viene, nos cuenta lo que quiere hacer y le buscamos la mejor forma de llegar a sus objetivos de la forma más respetuosa posible con la privacidad. Y aunque no te voy a negar que sí que hay veces pues que la gente simplemente no es consciente de que, oye, que esto tiene un tratamiento de datos y tienes que ir detrás. Oye, que no me has contado esto, pero no con látigos, sino te has olvidado de mí, y te dicen, que es cierto que esto es un dato personal, perdóname, y enseguida nos ponemos a trabajar, siempre vamos contra el reloj, eso no lo podemos evitar, pero la verdad es que mi experiencia es muy positiva. No necesitamos, a veces hay que echar al látigo, no te voy a engañar, pero no solemos. Gracias a Dios, toda la organización, toda la estructura es muy consciente, y si no nos cuentan algo es más por falta de cabeza en un momento Sí. que por no querer preguntarnos algo.
Muy bien. Alexandra, muchas gracias por todo ello. Muchas de nada, Sergio. Gracias por invitarme. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta luego.